Entonces, representaciones lineales, a lo que me refiero es la última parte de la clase pasada. Básicamente planteé que el modelo lineal convencional que nosotros estábamos utilizando era una expresión que para simplificar, sin abuso, sin pérdida de generalidad, en realidad el primer modelo era digamos que la primera representación más sencilla era el modelo lineal simple, voy a llamarle lineal simple, que resultaba de establecer que el comportamiento de la variable aleatoria y era de la forma que era una combinación lineal de la variable aleatoria y. Y decía que esto significaba que la variación de y con respecto de x era igual a una constante. Entonces, un modelo lineal, como el que tengo expresado ahí, implicaba una tasa de variación de y respecto de x constante a lo largo de toda la trayectoria de la recta de regresión. Ahora bien, luego el segundo caso que dije, bueno, es qué pasa cuando la relación que guardan las variables es más bien de un tipo que no es lineal y que voy a denominar como exponencial. El caso exponencial significaba que entonces la variación de la variable aleatoria respecto de x era una constante b multiplicada por el valor que tome y. Entonces, el efecto que tuviera la variable x sobre y era proporcional al nivel en el cual estuviera la variable aleatoria de y. Esto implicaba entonces que la relación que tenía la variable aleatoria de y x era de la forma de esta manera, que era la había puesto k, si no me recuerdo, ¿eh? K por E a la B. Entonces, esta era la relación que guardaban las variables. Sin embargo, cuando yo tomaba el logaritmo, podía verlo como logaritmo natural de Y es igual a, lo puse A más B, de esta manera. Entonces, esto era básicamente, este problema surgía cuando ustedes observaban los datos. Normalmente los datos tenían una forma de estilo, de forma exponencial, es decir, que observaban que la forma en la que se comportaban podía ser de esta manera, en el caso en el que B fuera positivo. Entonces, esto implicaba que a lo mejor su nube de datos estaba alrededor de esta. Entonces, si su problema es este, en el que X y Y se relacionan de esta manera, probablemente la recta de regresión debería ser una forma no lineal, pero que ustedes pueden traducir a una forma lineal tomando el logaritmo de la variable aleatoria y, lo que aplanaría la curva, y entonces ya tendrían una regresión lineal. Entonces, en estricto sentido, lo que hace el logaritmo es que suaviza la transformación que está curva y la vuelve lineal. Entonces, básicamente es significado. El segundo caso que vi, bueno, el tercer caso que vi, perdón, fue el caso logarítmico. Y el caso logarítmico, dije, bueno, esos casos son cuando la variación de la variable dependiente respecto de la variable explicativa es una proporción de la proporción que guarden y y x. Entonces, eh, ¿qué tanto cambia y respecto de x? Depende de la razón que guarden ambas variables. Esto lo podíamos traducir como una elasticidad, que implicaba que era la variación de y sobre y respecto de la variación de x sobre y. Si ustedes despejaban esto era igual a b. Entonces b en estricto sentido era una elasticidad bajo este, bajo este, bajo este planteamiento. Este caso implicaba que la solución, entonces, la solución de esta ecuación diferencial significaba que la variable y era igual a k veces x a la b, o en términos lineales, esto implicaba que el logaritmo natural de y era igual a más b logaritmo de
recorrer. Entonces, estos casos eran básicamente cuando ustedes tenían sus puntos X y Y, se comportaban más o menos como una cosa, eh, depende, en este caso depende del valor de B, pero supongamos que B fuera menor que 1, entonces probablemente la curva que ustedes deberían estar observando es una cosa como de este estilo, por lo cual su nube de puntos debería estar alrededor de la curva. Esto es para el caso en el que B es menor que 1. Otros casos en el que B es mayor que 1, lo voy a dibujar con rojo. Probablemente es una forma de este estilo. En este caso, B es mayor que 1. Igual su nube de puntos estaría alrededor de una curva de ese estilo. Entonces, cuando ustedes se enfrentan a un problema en el cual la nube de puntos se considera una forma que no necesariamente es lineal, pueden utilizar este tipo de transformación. Bien. Una cuarta expresión lineal es la siguiente. Denme un segundo. Perdón. Ok, bien. Entonces, básicamente este es el tema, ¿no? Entonces, yo he visto hasta ahorita tres casos. El modelo tradicional, que es el modelo lineal simple, que es este. La variación de y respecto de x es una constante. Entonces, una manera de interpretarlo es por cada unidad que cambia x, cambia y en una proporción b. En el segundo caso, en el caso exponencial, por cada unidad que cambia x, y cambia en una proporción b multiplicado por el nivel en el cual esté y. Lo que significa es que para valores pequeños de la variable dependiente y, el efecto, o digamos, el efecto de la variación de x va a ser menor respecto de casos en los que y tiene valores grandes, en los cuales el efecto de los cambios de x serán más relevantes. Entonces, tienen curvas de este tipo exponencial. Nosotros tomamos logaritmo para poderla suavizar, digámoslo de alguna manera sencilla. Esta es una de las razones principales por las que cuando hacemos análisis de datos gráficos, normalmente solemos trabajarlo en una versión logarítmica, porque la versión logarítmica suaviza eventos como el que estoy dibujando, como el que tengo dibujado aquí. Entonces, la versión logarítmica de este evento se vería de una forma más aplanada. Entonces, yo en lugar de x, yo en lugar de aquí tener a y en el eje de las y, tengo el logaritmo natural de y. Entonces, a lo mejor la relación que yo hubiera visto hubiera sido una cosa más recta. Y se hubiera justificado que mi regresión fuera lineal. Eso es lo que estoy diciendo. Entonces, básicamente es la razón geométrica por la que utilizar logaritmos. Logaritmos siempre decimos suaviza los datos, y es porque de forma subyacente estamos asumiendo que el modelo original era un modelo exponencial que correspondía a una ecuación diferencial. Mm, Profe, Sí, entonces, o sea, también se linealiza para poder sacar la A y la B de la manera habitual, ¿no? O sea, sí, eso es lo que estamos haciendo, linealizar. sí, o sea, para sacar tanto la A como la B, como lo hacíamos con la lineal, ¿no? O sea, con la expresión de la lineal. Sí, en efecto. Pero al final se analiza la gráfica lineal o la exponencial. O sea, ya en la... Depende, depende mucho del problema que estés tú analizando. Por ejemplo, si tú quisieras analizar crecimiento, probablemente analizarías la versión exponencial, ¿no? Porque esa es la que quieres analizar. De hecho, en el ejemplo que voy a ver
probablemente, no sé si nos da tiempo el jueves, este, depende de cómo avancemos hoy, vamos a ver uno de esos casos que tienes tú ahorita mencionado. Pero en efecto, depende mucho del problema que quieras analizar, interpretas la curva o interpretas la recta. Ah, ok. Bueno, gracias. ¿Vale? Sí. Ok. O sea, ¿y los métodos para estimar la curva de regresión también aplican para la exponencial y así? Sí, porque lo que estamos haciendo es linealizar, o sea, tu problema original es O sea, esta ecuación diferencial. pero sin linealizar, como que se podría plantear un problema de minimización del error para, por ejemplo, KE a la BX. Sí se podría, pero ya no cumple el supuesto original, que es, el supuesto original es que las distancias, la métrica de distancia que estoy ocupando es la que se puede minimizar. Ya no estoy seguro que cuando yo tomo, o sea, creo que lo que estás pensando es, ¿por qué no aplico mínimos cuadrados a esta recta, no a la que está aquí, no a la que voy a tratar de señalar aquí con rojo al lado, ¿no? Ajá, o si Esa es la que me existe estás como diciendo. algo análogo a eso. No, pero se llaman mínimos cuadrados no lineales. Oh, Y ok. existe algo análogo, pero digamos que es un segundo método que no vamos a ver en este curso, pero es mínimos cuadrados no lineales. O más sencillo aún es el método de momento, pero aplicado a regresión. Ya, ¿Vale? Ok. gracias. Bueno, bien. Entonces, ese es el segundo caso. El tercer caso es una ecuación logarítmica en el cual mi problema es una expresión de la ecuación diferencial que tengo expresada aquí, lo cual implica que lo puedo interpretar como una elasticidad que señalé con esta eta, que es el equivalente a B. Si ustedes despejan B de esta expresión que está aquí, pueden encontrar la expresión que está a continuación. Entonces, yo lo expreso como una elasticidad, entonces puedo interpretarlo como una elasticidad, lo cual implica que B se interpreta como que por cada variación porcentual de X, cuánto cambia porcentualmente. Esa solución es una ecuación como la que tengo abajo, la cual en forma lineal se vería como esta expresión que está aquí, la cual me permite suavizar la relación. Ahora bien, B, dependiendo del valor de B, la curva va a ser como les muestro ahí abajo. Incluso esta expresión, bajo ciertas condiciones, ustedes podrían representar algo como la curva de demanda, o sea, probablemente bajo ciertas, bajo cierta expresión probablemente podrían encontrar una curva. Entonces, este tipo de regresiones se utilizan para estimar ecuaciones de demanda. Bien, voy a ver ahora una versión final, una cuarta versión, que probablemente es de las más relevantes, que es la versión logística. La versión logística es, vamos a pensarlo así, es un punto en la frontera de los modelos lineales, como los que estoy viendo yo, y los modelos no lineales, en el entendido de que los modelos no lineales, eh, una clase de ellos, que son los modelos de respuesta binaria. O sea, observen, lo que nosotros planteamos es una variable aleatoria y, que es una variable aleatoria continua. Pero ¿qué pasa cuando la variable aleatoria y es en realidad una variable de respuesta binaria? Solo toma valores tardíos. ¿Sí? Este tipo de regresiones se pueden hacer con una aproximación, con modificaciones ligeras a lo que voy a plantear ahorita como ecuación logística. ¿Sí? Entonces, la ecuación logística tiene amplia utilización, al menos por esto que les acabo de decir, pero digamos que el razonamiento principal o una de las características
por las cuales se utiliza muchísimo es porque puede representar crecimientos con saturación. Si ustedes leen un libro de biología que hable sobre la ecuación logística, les planteará este caso como un problema de presa-cazador. Es decir, en un ecosistema en un inicio hay muchas presas y entonces hay una especie cazador y la especie cazador empieza a consumir a las presas hasta que la población de presas disminuye. Entonces la población de cazadores muere de hambre y el proceso se repite porque ahora las presas pueden vivir más, pueden reproducirse y el proceso sigue así sucesivamente. Ese problema se plantea con una ecuación diferencial que es de este estilo. La ecuación diferencial está dada por esto. Es la variación de y con respecto de x. Es una proporción, ¿qué letra utilizo? Una proporción c de y por L menos Y, donde L es la población máxima. O el punto de saturación. Es decir, el valor que puede alcanzar Y es el máximo que puede llegar es L. Cuando Y toma el valor de L, esta variación se vuelve cero. Noten, esa es la lógica. Entonces, ¿cuánto varía Y respecto de X? Varía un valor de una constante multiplicado por el valor que tengan Y por la distancia de Y respecto de la cuota superior. Bien, gráficamente, esta ecuación diferencial está expresando el siguiente problema. Es un problema, aquí tenemos X y aquí tenemos Y. Aquí voy a poner a L y aquí voy a poner, vamos a empezar que inicia en 0. Entonces, L es la cuota superior o el punto de saturación del sistema. Entonces, lo que estamos modelando en este caso es una trayectoria de este estilo. El crecimiento de Y empieza a ser así, empieza a crecer y luego se satura. Y a partir de ese momento ya no crece más. Expresiones de este estilo. Se llaman logística porque modelan crecimientos poblacionales. Entonces, entre los ejemplos que están aquí son población. Bueno, déjenme cambiar el número. Vamos a decir que modelan poblaciones, epidemias, y 3, probablemente, tecnología. Ahora les digo por qué. Tecnología porque, ¿sí? No, ahorita le quiero preguntar algo, pero mejor después. Gracias. Tecnología porque sirven para modelar problemas de adopción de sistemas tecnológicos. Piénsenlo de esta manera. Los smartphones, por ejemplo, en un mundo en el cual no hay restricciones presupuestarias, o sea, la gente puede comprar un smartphone. En ese mundo, la adopción, en un inicio, los smartphones son adoptados por poca población, entonces el crecimiento empieza a ser poco, conforme se va popularizando, el sistema se va adoptando de mayor medida, entonces empieza a crecer muchísimo más rápido, crece hasta un punto. ¿Hasta qué punto puede crecer? Hasta que todo el mundo tiene un smartphone. Entonces, en ese punto ya no crece más, porque ya no hay más a quien venderle. Y entonces, estos modelos sirven mucho para adopción tecnológica. Esto pasa con el Internet, esto pasa con las computadoras, este, pasa con las redes sociales, la adopción de las redes sociales muy parecida a este modelo. Bueno, en este sentido se ocupa el tema. Pero esta no sería como acumular de la tecnología. Sí, más o menos es la idea. Es que esa es la lógica de este modelo. Por eso se llama modelo poblacional, porque es una lógica de cómo acumulas la población y cómo es que la población no puede crecer infinitamente, si no hay una cuota que lo detiene. Es un punto en el cual hasta ese punto se satura el sistema. Ok.
Vale, ¿dudas con el planteamiento? Si no, para resolver la ecuación diferencial. Sí, dijo que era una variable aleatoria que tomaba valores binarios, ¿no? O algo Ah, no, así. dije que son dos posibles modelos. Uno que sea continua, que es el caso que estoy pensando ahora. Este es el caso que yo estoy analizando Ah, ya. ahora. Y puede ser binaria, ciertamente. Déjame me regreso al problema que señalas correctamente. ¿Cómo puedo transformar este proceso que es continuo a lo largo de toda esta trayectoria? ¿Cómo lo puedo volver binario? ¿A qué se parece esta curva? Como bien lo decía, ¿quién me dijo? ¿Me dijo Javier? ¿Fue o no? No fue Javier. Luis, ¿no? Luis, creo que fue Luis. Sí, que me decía que esto era una acumulada. En efecto, esto se parece a una distribución acumulada. Entonces yo puedo decir, voy a poner en azul eso, que aquí está el 0 y que aquí está el 1. Entonces, lo que está aquí es la probabilidad de 0 y aquí está la probabilidad de 1 arriba. Entonces, puedo decir que hay una cuota, hay un punto aquí que le voy a llamar Y estrella, a partir del cual todos los valores que estén por encima de ese serán la probabilidad de que sea 1 el sistema y todos los que estén por debajo serán probabilidad de 0. Bueno, será la probabilidad de que sea 0. ¿Sí? Entonces, digamos que puedo utilizarlo también para este de problemas. ¿No? Más adelante, probablemente ya en su curso de econometría, van a poder utilizarlo con más facilidad. Bien, ahora, entonces vamos a solucionar la ecuación diferencial. Entonces, mi ecuación diferencial que quiero solucionar es esta. Es la diferencial de y con respecto a x es igual a una constante c que multiplica a y por L de menos. ¿Cómo se solucionan estos? Separables, ¿no? Entonces, esto queda como dy Entre todo lo de la derecha. entre todo esto, ¿no? Vamos a dejar y por L menos Y es igual a C por DX. ¿Vale? Ahora, entonces, ¿qué hago ahora? Entonces, lo que voy a hacer es solucionarlo por un problema de separar esta fracción que está aquí. ¿Cómo la separo? Eh, Quedaría como... con fracciones parciales. Ujú. ¿Cómo quedaría eso entonces? Híjole. A ver. Vamos a hacer una adecuación todavía anteriormente. Entonces, sí quiero sacar el L de ahí. Ya. No, está bien, lo voy a dejar ahí. Se va a complicar un poquitito, pero bueno. Eso sería, bueno, necesito dos fracciones que multipliquen a dy igual a c de x. Entonces, la primera fracción tiene que ser positivo, que estoy seguro. Y este va a ser L menos Y. Vamos a poner Y. Cuando multiplique va a ser L por este. A y B, Y ¿no? Dos constantes cualquiera. pero según yo es 1 entre L, ¿no? Esa constante. No sé. Sí, porque cuando lo multiplican, al menos cuando suman esta fracción, sí va a quedar abajo el Y entre L menos Y. Ok. Y arriba necesito que me quede 1. Sí. Sí queda. Sí. A es igual a 1. Sí, no, sí queda, ¿no? Esa sería la expresión. Bueno, eso es 1 entre L, ¿no? Sería horrible, pero bueno. 1 entre L. ¿Por qué, Vale. ¿por qué dice que le quedó eso? Disculpe. Sí, porque, o sea, cuando vi que se puede separar, entonces dije, bueno, ¿por qué necesito multiplicarlo para que cuando aplique la suma de fracciones, quede 1 arriba, ¿no? Porque arriba tengo de Y. Bueno, 1 de Y. Ah, claro, sí. Ah, es que despejé mal acá. Sí, está bien. Totalmente. Ok.
Entonces, hasta ahí, vamos ahí. Yo creo que lo que sigue ahora es integrar. Lo que voy a hacer es sacar el 1 entre L de la expresión. Y esto me quedaría como una cosa así. Quedaría como 1 entre L de la integral de 1 sobre Y más 1 sobre L menos Y, diferencial de Y, igual a la integral de C por la integral de Y. ¿Sí, no? Ahora bien, ¿esto qué queda entonces? 1 entre L del logaritmo natural de Y menos el logaritmo natural de L menos Y. Esperamos un momento, esto está horrible. A ver, logaritmo natural de Y menos, El logaritmo natural de L menos Y ajá, igual a C por X más otra constante. más una constante grandota, que le llamemos C mayúscula, ¿no? Ujú. Bien, sí, 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 en efecto. Sí, sí queda. Vale, ¿qué más le podemos hacer a esta cosa? Podemos multiplicar tal vez los logaritmos, digo dividir, no sé si sirva de algo. Dividir, sí, Por L. sí. Podríamos, Pero no vamos por a L también, Podríamos elevar un Podríamos dividir. exponente. Multiplicar por L, ¿no? Para quitarlo. ajá, multiplica, vamos a hacer esto. Se me ocurre lo Podemos siguiente, vamos a juntar los multiplicar, logaritmos y elevarlos, sí, ¿no? exacto. Bueno, elevar. Eso fue lo que... Ajá. Vamos a hacer dos cosas. Voy a multiplicar por L, ambos lados, y voy a cambiar de signo. Al primero lo voy a multiplicar por menos, bueno, por ambos lados lo voy a multiplicar por menos, para que este quede menos, y este quede positivo, y este quede menos, y este menos, por la siguiente razón. Sí, 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 quizás sí puede, claro. Sí, 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 está bien. Así lo voy a dejar. Y entonces voy a hacer eso, y entonces, según yo, me va a quedar una cosa por el estilo, que va a quedar como el logaritmo natural de L menos Y menos el logaritmo natural de Y va a ser igual a menos L, la constante grandota que tenía, menos L de C por E. Y ahora sí voy a juntar los logaritmos, y entonces esto me va a quedar como el logaritmo natural de L menos Y entre Y igual a menos LC menos LC chiquita X. Voy a elevar al número E, y entonces esto me va a quedar como, voy a agregar una nueva L menos Y sobre Y, es igual a, sí, ¿verdad? E a la menos L C mayúscula menos D minúscula, L C minúscula, perdón, X. Bien, ahora voy a despejar a Y de esta expresión. ¿Sí? Sí. Ahí Multiplico a Y para queda... allá. Podemos quitar la fracción del, o sea, L entre Y Ujú, Ajá, menos para 1 que quede. sí. y ya luego voltearlo y ya que nos queda. A ver, L, Esto ya el la de C No podemos está sacar superior, mal el ya la podemos cuando sacar juntó los logaritmos. cuando ¿No juntó, sería Y entre L menos Y? es que le cambié el signo. Ah, tienes razón. ¿Cómo nos dejé? A ver, tienes razón. Sí, si les cambié el signo debería cambiar, ¿verdad? A ver. No, no está bien, les cambié el signo. A ver, están aquí, este es el original. Lo que hice fue multipliqué por menos al primero, por menos el segundo, se vuelve a más, menos, menos, sí está bien, Ah, ok. según yo.
Sí. Menos 1, entonces esto queda igual a E a la menos L C mayúscula menos L C minúscula X. Ujú. Esto será más fácil operar. Quedaría como LY igual a E LC menos L por CX más 1. Y volteamos. Y volteamos, ¿no? Entonces ya queda más sencillo. Ujú. Entonces al final lo que va a quedar es que D va a ser igual a L sobre 1 más E a la menos LC menos LC minúscula. Esto es una C. Esto no es una C. C. Y esta es una expresión logística. Esta es la expresión para Y. Lo que ustedes harían como regresión lineal si ocuparan un modelo logístico, no estimarían a Y de esta manera, sino estimarían el logaritmo natural de L menos Y sobre Y igual de A más B. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? Profe, el L elevado a la menos L C grandota, ¿no lo podríamos convertir en una sola constante? Sí. Entonces tú dices que se quede como... Sí, o sea, que quede en como A por E elevado a la menos L C por X. un A elevado por E a la menos así, ¿no? Sí. ¿No falta una L? No, ¿verdad? Sí, una L, sí falta una L. Ok, sí. Pero sí, o sea, sí podríamos hacer eso, ¿no? O sea, Sí podríamos hacer esto sin problema. ok. Gracias. Ahora bien, el modelo convencional, a veces digamos que el más sencillo de logística tiene el supuesto, a veces, es un supuesto complejo de sostener a veces, que L es igual a 1, para simplificar operaciones, pero en general esta es la expresión. Entonces, si ustedes modelan una regresión lineal que sospechan que se comporta de forma logística, entonces, ¿cómo saben que su modelo puede ser logístico? Porque cuando ustedes analizan sus datos, cuando hacen una gráfica sencilla, un scatter plot de X y la variable Y, observan que los datos a lo mejor se comportan como una nube de este estilo. Entonces, la trayectoria que se podría parecer a ese comportamiento es probablemente logística. Entonces, si ustedes observan eso, probablemente lo que tendrían que hacer es tomar quién es la cuota superior que está aquí arriba, quién es SL, y entonces decir que la regresión que van a estimar va a ser L menos Y sobre Y igual a A más B. Y esta es una buena aproximación para este problema. ¿Sí? Entonces, depende del problema, depende de los datos, de cómo se vean, es qué tipo de regresión planteamos. Puede ser lineal, la forma más sencilla, puede ser exponencial, puede ser logarítmica, o puede ser de este tipo logística. Creo que son los 4 casos, no los más comunes, pero son como los extremos, y hay muchas variaciones en el intermedio. Pero digamos que este es el problema general. ¿Vale? ¿Dudas con esto? Y no entramos al concepto de regresión múltiple. Alguna vez leí que este tipo de regresiones eran las que utilizaban, por ejemplo, Facebook y las redes sociales como para el aprendizaje de tus interacciones y como decidir qué mostrarte, ¿no? Con base en qué es lo que más probablemente te iba a gustar ver. Estos son problemas, si nos da tiempo la siguiente semana, vamos a ver algún ejemplo seguramente de eso. El concepto es aprendizaje. O sea, en realidad es
el concepto es aprendizaje estadístico, se le dice, pero le pusieron machine learning en general, pero en realidad es estadística learning. Entonces, el machine learning que tú planteas es decir que hay sistemas, sobre todo sistemas estadísticos que te permiten identificar qué factores influyen para que un individuo elija una u otra acción. Entonces son como árboles de decisión. Entonces tú empiezas con, el individuo tiene dos opciones al menos, vamos a pensarlo así, tomar la Y, opción 0, tomar la opción 1. Entonces lo que hacen los sistemas es que buscan una serie de características X, sus características para cada individuo. Entonces, ¿qué Sí, características pueden ser esas? Puede ser tu edad, puede ser tu sexo, puede ser tu nivel de ingreso, puede ser tu educación. Probablemente educación no la puede observar Facebook, pero puede aproximar, no sé, las veces que estás conectado, ese tipo de cosas, y determina con qué probabilidad elegirás el camino que va por 0 o el camino que va por 1. Es un poquito más complejo para ellos porque incluso ellos tienen árboles, entonces haz de cuenta que puedes elegir 0, puedes elegir 1, y una vez que eliges 0 puedes elegir todavía otra trayectoria 0 o 1, oh, de cada una puedes elegir todavía otra trayectoria 0. ¿Sí? Es un poquitito más complejo, pero la idea es más o menos. ¿Sí? oh, ok. O sea, y los parámetros que usan para esas cosas las van como, o sea, se va como actualizando, es decir, van como, o sea, ellos ponen como los parámetros o las, ¿cómo decirlo? O sea, los criterios para determinar si es 0 o 1 o lo recopilan igual como constantemente. Recopilan constantemente tu información. Por eso se llama aprendizaje estadístico, porque lo que hacen es que hay un proceso de entrenamiento de los modelos, que es que toman la información y predicen tus decisiones. Entonces, por ejemplo, dicen, los jóvenes de edad entre 19 y 20 años están viendo la serie de Michael Jordan, por ejemplo. ¿Cuál será su siguiente decisión una vez que vean esa serie? Probablemente van a ver alguna otra deportiva. Entonces, todos esos factores los van acumulando. Entrenan el modelo y ya una vez que tienen como caracterizados a los jóvenes de esa edad, una vez que llega un nuevo usuario con características similares, entonces predicen qué le van a ofertar, porque ya saben qué tipo de cosas les gustan a ese tipo de población. O sea, en un principio no es como tan preciso. No, esto es necesita muchos datos y a veces mucha información de los usuarios. Por eso acá así te preguntan todo. De hecho, todos los clics que das lo van capturando. Mm, ok. oiga, profe, yo tengo una pregunta, pero es general, así, de No, no duda. te preocupes. No, no, adelante. Bien. Y creo que no es de la clase. Ok. Es que quería ver, o sea, yo no tengo como muy claro, y tampoco es como que haya preguntado, pero quería saber si, qué es lo que se ve realmente en econometría o para qué sirve econometría. O sea, sé que es de las cosas más importantes de la carrera que el siguiente semestre, pero no tengo claro qué se hace y qué se ve. Ok. Bien. Econometría es básicamente análisis de regresión y lo que busca, o sea, es como esta introducción que yo les estoy dando, pero digamos que con más sutileza, con otras características adicionales. Es interpretar, identificar correlaciones. De eso se trata el análisis de regresión siempre, y la econometría. Tú, cuando haces econometría, lo que buscas establecer es, por ejemplo, tienes un fenómeno que quieras explicar. Por ejemplo, quiero explicar la demanda de vuelos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué explica la demanda de vuelos? Bueno, lo puede explicar, por ejemplo, factores económicos, macro. ¿Qué tipo de otras cosas? Por ejemplo, precios de combustible.
por el que ellos ocupan turbocina y se me olvidó el otro combustible que ocupan. Pero bueno, son combustibles. Entonces, con lo que haces en econometría es construyes una ecuación que sea los vuelos en función de una constante beta 0 más un parámetro beta 1 que explica la condición macro más un beta 2 que es el precio de los combustibles. Y de lo que trata econometría es de identificar qué valores toma esto, beta 1 y beta 2, que son en estricto sentido una correlación, una covarianza, en un momento lo mostré, esto es una covarianza, de cuánto de este efecto, lo que siempre trata de identificar es variaciones de la economía, de las condiciones macro, cómo afectan a los vuelos en general. Entonces tú puedes encontrar factores que, por ejemplo, por cada punto porcentual del PIB que cae, los vuelos caen en 5%, por ejemplo, por decirte algo, ¿no? Porque a veces hay una sobrereacción. El transporte aéreo no es un bien, es una de las cosas que probablemente renuncias más rápido cuando pierdes. Para eso sirve la econometría. Unos son ejemplos para lo que puede ser. ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Ok. Entonces, vamos a plantear el modelo lineal múltiple, que justamente trata de este tipo de situaciones. Entonces, el modelo de regresión lineal múltiple, vamos a plantearlo de esta manera. La regresión lineal múltiple. Voy a decir que en este caso, la media condicional de Y va a depender ahora de muchas variables. Va a ser de X1, de X2, hasta XK. Entonces voy a tener K variables diferentes. Lo que yo había hecho anteriormente era decir, era una regresión simple y había utilizado únicamente una sola X. Ahora voy a tener múltiples X. Voy a tener hasta K, X. Y esta media condicional va a estar expresada por una forma lineal que va a ser de la siguiente manera. Va a ser un beta 0 más un beta 1 por X1 más un beta 2 por X2 más un beta késimo por XK. Esta es la forma de la media condicional ahora. Sí. El modelo de regresión lineal múltiple, entonces, tiene ciertas características que yo dije anteriormente. De hecho, las mismas características que dije anteriormente. ¿Cuáles características o supuestos, vamos a llamarlo así, dije anteriormente? Uno es que Y tiene una forma normal. Normal condicional en X1, X2, hasta XK. Perdón. 2 es que la varianza de Y va a ser una constante. A lo largo de toda la muestra que yo tenga. ¿Cuántos elementos voy a tener en la muestra? Voy a tener N. Entonces los voy a indexar con la letra I y va a ser 1, 2, hasta N. Es decir, que voy a denominar como sigma cuadrado igual a esto, va a ser igual a la varianza de Y para todo I. A esto se le dice homocedasticidad. Entonces yo sigo suponiendo que la varianza es constante y el modelo es homocedástico. El otro supuesto que estoy haciendo es linealidad. Y ese supuesto es básicamente la forma en la que representé mi ecuación. O creo que borré sin querer. Bueno, no. Linealidad.
quiere decir que ahora mi media condicional, y la voy a representar así, la media condicional es de condicional en X, así como X negrita, por decirlo de una manera, para que signifique que esto es un vector, va a estar dada por una expresión que va a ser beta 0 más beta 1, x1 más beta k'ísimo por xk. Entonces, el modelo va a ser lineal. ¿Lineal en quién? En parámetros. Es decir, que los betas van a estar en una forma lineal. Por ejemplo, eso quiere decir que cualquier transformación que yo ocupe de la variable x o de y siempre serán válidas y no significan ningún cambio en la linealidad. El modelo será lineal en los parámetros. Siempre que yo pueda establecer expresiones en las cuales betas están en forma lineal respecto de la media condicional, serán válidos para este procedimiento. Entonces, lo que voy a tener de ahora en adelante es que mi muestra se va a componer de n observaciones del conjunto que voy a definir de la siguiente manera. Va a ser el conjunto que está formado por la variable 1 para el individuo yésimo, la variable 2 para el individuo yésimo, así hasta la variable k para el individuo yésimo. Y la variable aleatoria y. Esta tupla, o esta más bien múltiple, o este grupo va a estar definido para todo i igual a 1, 2, hasta n. Esta es mi muestra aleatoria. ¿Sí? Profe, tengo una Lo que voy a hacer pregunta. ahora. Sí, claro. N y K entonces no necesariamente son iguales, ¿o sí? No, no son iguales. Hay una restricción, que la señora Karina, hay una restricción que es K va a ser el número de variables. O factores, ¿no? El número de variables o factores que van a explicar a Y. Y N va a ser el número de elementos en la muestra. Entonces, una restricción que tiene este planteamiento es que N tiene que ser mayor que K. No mayor igual, mayor que K. Entonces, tengo que tener más observaciones que variables en la ecuación. ¿Vale? Sí, gracias. Vale, entonces, ahora, bien. Lo que voy a hacer entonces es plantear mi regresión. Bueno, una vez planteada la regresión, mi problema ya no es tan sencillo, porque anteriormente mi problema era más o menos este, era decir, yo tenía una variable X y una variable Y tenía una nube de puntos a la cual le trazaba yo una recta de regresión. Ahora lo que tengo es que esto es para cada X, para cada XK. K minúsculo, para cada XK. Para cada XK voy a tener esta relación. Quiere decir que tengo un caso múltiple. Entonces, ya no tengo una recta, lo que tengo ahora es un hiperplano. ¿Sí? Un hiperplano que va a convivir en una dimensión K. Lo único cierto es que voy a poder siempre encontrar quién es este beta 0, que es la ordenada al origen, porque esa va a depender siempre de Y. Entonces, el hiperplano va a estar anclado en una constante que va a estar en el eje Y, pero todas las demás variables son las demás dimensiones. Básicamente solo puedo observar esto hasta una dimensión 3, ya una dimensión, bueno, dimensión 2 en realidad, ya no puedo observar más. Entonces, ahora, esto implica que ya lo puedo hacer un análisis gráfico y ya no es tan sencillo. Solamente lo planteo en el sentido de que les acabo de decir. Y voy a plantear ahora lo que se conoce como la función que quiero optimizar por un procedimiento de mínimos cuadrados para estimar esta regresión. Entonces,
En esta regresión lineal múltiple solo lo voy a resolver por mínimos cuadrados ordinarios. Lo podría resolver por máxima verosimilitud, pero implica una talacha adicional que no quiero invertirle más tiempo en eso, sino la voy a dejar únicamente en términos de mínimos cuadrados ordinarios. Probablemente en su curso de econometría tendrán más tiempo de resolverlo por máxima verosimilitud. Entonces vamos a dejarlo de esta manera. Vamos a decir que voy a definir a S de beta como mi función de errores, que va a estar dada como la suma desde i igual a 1 hasta n de ei al cuadrado. Y esta va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de la variable y menos la variable y estimada. ¿Quién es mi variable y estimada? Y estimada es igual a beta 0 gorrito más beta 1 gorrito x y 1 más puntitos más beta k gorrito x y k. ¿Sí? Entonces, voy a utilizar ahora mi siguiente, voy a utilizar entonces la manera en que sé operar este problema. ¿Cómo resuelvo este tipo de problemas de minimización? Lo que tengo que hacer ahora es entonces derivar esa expresión. Entonces lo que tengo es que mi problema es minimizar S de beta, que está dado por minimizar la suma desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Entonces, ¿cómo resuelvo ese problema? Primero tengo que identificar que beta. Ahora, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos hay en mi vector beta? Está beta 0, está beta 1, está beta k. Tengo k más 1 incógnita, en este caso. Entonces, lo que tengo que hacer es resolver ese problema. ¿Cómo lo resuelvo? Lo voy a resolver de la siguiente manera. Tengo que encontrar la derivada de S de beta con respecto a de beta 0. Tengo que encontrar la derivada de S de beta con respecto a de beta 1. Tengo que encontrar la derivada de S de beta con respecto de beta 2. Y así me voy hasta la derivada de S de beta con respecto de beta k. Entonces, ¿cuántas ecuaciones voy a tener? ¿Cuántas derivadas voy a tener? K más 1 derivada. ¿Sí? Sí. Mi sistema entonces estará dado por esta cosa. Será la derivada de S de beta con respecto de beta 0 va a ser igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de y menos beta 0 menos beta 1 x1 menos puntitos menos beta k xk. Mi segunda derivada será, bueno, si lo igualo a 0, entonces le puedo poner gorritos a todos estos. Mi segunda derivada sería entonces la derivada parcial de S de beta con respecto de beta 1 es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n desde i menos beta 0 gorrito menos beta 1 gorrito x1 menos todos los demás elementos beta k gorrito xk por x1 igualado a 0, entonces esto es así. Y así podría seguir con todas las
y las demás ecuaciones. ¿Vale? Entonces tendría un sistema de K más 1 ecuaciones con K más 1 incógnita. Podría seguir así con todas mis derivadas. Lo cual se ve bastante engorroso de resolver. ¿Sí? Bien, yo lo voy a resolver por otro método. Más sencillo. Y aquí quiero que recordemos un poquito de álgebra lineal. Para hacerlo de manera más sencilla. Y entonces desempolvemos un poquitito de álgebra lineal. Ya llevaron álgebra lineal, ¿verdad? ¿O todavía no? Ya. Ya. Sí, ya. Sí, ¿Ya? Ahora. Pues vamos a desempolvar un poquitito de álgebra lineal para este caso. Voy a hacer un cambio de notación y voy a decir entonces, voy a trabajar todo en forma vectorial. Voy a definir un vector Y que va a estar formado por la observación para el individuo 1, la observación para el individuo 2 y así hasta la observación para el individuo n. Voy a decir, como ya venía diciéndolo, que beta, un vector beta, va a estar formado por beta 0, beta 1, hasta beta kx. Y finalmente voy a decir que voy a tener una matriz X que va a estar formada por todas las observaciones de la muestra para todos los individuos. Entonces, por ejemplo, para el primer individuo, la primera observación que tengo para él va a ser la constante. Entonces voy a poner aquí un 1. Luego voy a tener la observación para el individuo 1 de su variable 1. Luego la observación para el individuo 1 de su variable 2. Y así me voy a ir la observación del individuo 1 para su variable kx. Luego, para el segundo individuo igual tengo un término constante. Entonces aquí va un 1, porque ese es el que está asociado a beta 0. Luego voy a tener la observación para el individuo 2 de la variable 1, la observación para el individuo 2 de la variable 2. Así me voy hasta la observación para el individuo 2 de la variable kx. Para el tercer individuo tendría lo mismo, x31, x32, hasta x3k. Y así me voy hasta el último individuo que sería igual, tiene un 1 al final, tiene xn1, tiene xn2, hasta xnk. Una bonita matriz de este tipo. Entonces lo que hice fue a todos los elementos los puse en una forma matricial. Es decir, lo que tengo entonces es que la media condicional de Y en una matriz X va a estar dado por X por beta. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profesor. No. Vale. Entonces, si se me pierden en algo, díganme, por favor. Entonces, voy a definir, finalmente voy a definir al error, igual como en bold, ¿cómo se llama? Dice negrita, como esta cosa, como el vector Profe, Y ¿puede menos, regresar a la matriz X nada más para sí, claro, verla rápido? Por favor. Ok. Vale, muchas gracias. ¿sí? Entonces, lo que tengo ahora, entonces voy a definir a E como esta cosa. Y esto va a ser, entonces, va a tomar el vector Y le va a restar, a cada uno de los elementos le va a restar la aproximación que haga yo con la recta de regresión. Entonces, esto va a ser E. ¿Sí? Entonces, E va a ser, a grosso modo, va a ser un vector que va a ser E1, E2, aquí hasta En. ¿Sí? Ahora bien, esto entonces me va a permitir establecer lo siguiente.
Yo sé que mi problema mi función S de beta es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n de los errores al cuadrado. Bien. Pues voy a utilizar el hecho de que si pongo al vector e de esta forma, e1, e2, hasta en, y lo multiplico por el vector así, e1, e2, hasta en, esto es igual a esa suma. ¿Están de acuerdo conmigo? O lo que es lo mismo, poner al vector e traspuesto por e. Así. ¿Sí? Profe, ¿le puedes regresar rapidísimo a la de atrás, por favor? Sí, claro. Ah, ok, ya, gracias. Vale. Entonces, esa que está ahí. Ahora bien, perdón, me salté una. Aquí. Bien, entonces esto es igual a esta cosa. Entonces, esto va a ser igual a la suma. Entonces, esta expresión que está aquí es igual a la suma desde i igual a 1 hasta n para todas las desviaciones al cuadrado. Entonces, es una forma más sencilla de operar. ¿Sí? Entonces, yo sé, lo que voy a hacer ahora es entonces ajustar mi expresión para que quede de la siguiente manera. Voy a decir entonces que S de beta Ay, profe, va a ¿le ser puede igual, regresar claro, rapidísimo? a esta. Gracias. Ya listo, gracias. Vale, ok. Lo que voy a hacer ahora entonces es el siguiente ajuste. Entonces yo sé que esto es igual a esta cosa. Bien, pero E era igual a esta expresión que definí aquí. ¿Sí? Concretamente igual a esta cosa que está aquí. Voy a utilizar esa expresión para decir que entonces esto es igual a y menos x por beta traspuesto por y menos x por beta. ¿Sí? Voy a operar el traspuesto en el primer término. Entonces esto quedaría como y traspuesto menos beta traspuesto por x por y menos x por beta. ¿Vale? Hago las operaciones y lo que me queda es que este amigo es, pero ahora sí, entonces lo que me queda es y traspuesto por y menos y traspuesto por x por beta menos beta traspuesto por x por y Isaac, préstame un más, lapicero, porfis, negro. más beta traspuesto por x por beta. ¿Vale? Maldito sea. No. ¿Conmigo está ahí todo? Sí, profe. Vale. Ok, nada más. Entonces, aquí quiero hacer una observación. Observen esto. Esto que está aquí arriba es un escalar. ¿Sí? Entonces, quiere decir que toda esta expresión que está aquí sigue siendo un escalar. Entonces, si ustedes revisan dimensiones, todo debería de seguir dándoles una escalar. Eso implica que este segundo componente y este tercer componente deben de ser escalares.
Entonces, noten que son exactamente lo mismo con la diferencia de que uno está traspuesto. Uno es el traspuesto del otro. Entonces, si ambos son escalares, el traspuesto de un escalar es el mismo escalar. ¿Sí? Entonces, estos dos componentes son exactamente lo mismo. Por esa razón los voy a agrupar. Y voy a dejar a este como... A ver, ¿cómo me convendrá más? Y voy a dejar el segundo. Voy a dejar el primero, perdón. Entonces, a este lo voy a dejar... Esta expresión va a quedar como... Me va a quedar que S de beta, que es igual a este amigo, va a ser igual a Y traspuesto por Y menos 2 veces Y traspuesto por X por beta más beta traspuesto beta por X traspuesto por X por beta. Bien. Todo está en forma matricial ahora. Entonces mi problema pues sigue siendo el mismo. Mi problema va a ser ahora minimizar S de beta, que equivale a minimizar toda esa expresión, Y' por Y, menos 2 veces Y' por X por beta, más beta traspuesto por X traspuesto por X por beta, implica resolver este problema. Entonces, ¿cómo resuelvo los problemas de minimización? Con derivadas. ¿Sí? Bien. Ahora, entonces, la pregunta que tengo que resolver en este caso es la siguiente. Necesito encontrar quién es la derivada con respecto de beta. Perdón, ¿podría regresar tantito? Claro. Ok, gracias. ¿Vale? Con respecto de beta, entonces esto es igual a la derivada con respecto de beta de quién, de Y' por Y menos 2 veces utilización, me quedé con Y', si no mal recuerdo. Y' por beta más beta traspuesto por X traspuesto por X por beta. Y aquí viene la pregunta del millón. ¿Saben hacer derivadas de matrices? Pues se No lo deriva sé. a cada entrada, ¿no? No. Es la Ah, derivada respecto de beta. Bueno, casi respecto de cada elemento de la entrada. no. Bueno, entonces en este momento van a tener que hacer acto de fe conmigo. Porque necesito que me crean que la derivada de esta cosa es, cuando tome la derivada de este va a ser 0, porque este no depende de beta. Este sí depende de beta y este último depende de beta. ¿Sí? Entonces la derivada de esto va a quedar como menos 2 veces X' por Y más X' por X por beta. Profe, esa X, ese es el prima, ¿no? Ya no es traspuesta. ¿Cuál? La primera Lo de es azul, esta de lo que está. acá, y es que es la Ajá, traspuesta. Es que cuando uno deriva, lo que hace es que transpones todo lo por lo que está derivado. Entonces lo que hice, por ejemplo, fue del primer componente, lo derivé con respecto de beta y transpuse todo. Entonces es, cuando transpones este componente queda X' por Y.
Ah, ok. Este Sí. componente que está aquí. Transpones la Derivo el transpuesta. segundo, exacto. Con el segundo transpuse todo y quedó como es. Gracias. Bien. Entonces, cuando este lo igualo a 0, le puedo poner el gorrito a este. Y ya con esto los acabo, los dejo de martirizar hoy con esto ya. Entonces, al final lo que les va a quedar es un bonito beta gorrito igual a x' por x a la menos 1 por x' por y. Y esto es la solución del modelo lineal múltiple sin hacer todo el sistema de cuentas. Ah, me faltó un 2 en el otro, ya me acordé. Derivé mal algo anteriormente, perdón. ¿Dónde estoy? Aquí. Aquí me faltó un 2. Noten que este amigo que está aquí, que voy a señalar en amarillo, es como tener x cuadrado. Cuando ustedes derivan x cuadrado con respecto de x, entonces les queda 2 veces x. Ahí tengo como beta, pero beta cuadrado. Entonces cuando derivo respecto de beta me queda como 2 veces x' por x por beta. De ahí viene. Pero en general esta es la solución. Bien, aquí le quiero parar hoy. Lo que sigue es muy sencillo ya, es solamente aplicar el estimador que acabo de encontrar. Este que está aquí, aplicarlo a un ejemplo concreto. Bueno, desarrollarlo un poquitito más y aplicarlo. Ya nada más como duda cultural, lo que nos deberíamos de preguntar ahora es que si esto es un mínimo, entonces preguntarnos si la derivada segunda respecto de esta cosa, esta es notación de derivadas matriciales, y esto es definido negativo. No, definido positivo, perdón. Eso es lo único que nos resta por resolver. Y si ustedes se regresan hacia la expresión de la derivada de la primera derivada, cuando ustedes derivan respecto de beta, el único que ya depende de beta es este. Entonces ese resultado lo que va a quedar es una cosa como de este estilo. Entonces esto es igual a 2 veces x' por x. Y esto siempre es semidefinido positivo. Ese beta que nos dio no es como la proyección. Ese me acuerdo. ¿Sí? Este beta que está aquí, sí. De hecho, es una de las cosas que quiero platicar con más detalle en la siguiente clase, pero esto es, si te das cuenta, esto es como tomar a y, proyectarlo sobre x, y luego normalizarlo respecto de la variación de x. Entonces, como tomas al vector y lo proyectas sobre toda la información de y que puede ser explicada por x. Sí. Entonces, eso es lo que significa. Esto es básicamente una proyección. Sí, gracias. ¿Vale? Pero lo platico con más detalle en la siguiente clase. Bien. Aquí quiero dejarle hoy. Para la siguiente clase lo que voy a hacer es, voy a desmenuzar un poquitito este estimador. Y luego de que lo desmenuce, hacemos un ejemplo. Y vemos una aplicación. No creo que nos dé tiempo ver una aplicación, pero si nos da tiempo ver una aplicación, la vemos, la empezamos a ver. Entonces la voy a ver en Python, una aplicación, pero no sé si nos dé tiempo. ¿Vale? Entonces, ¿no tengan alguna duda?